antecedente para iniciar el tema. Bueno, muchas gracias. Estaba yo dando un poquito de más tiempo. Gracias al Eterno, primeramente, por permitir estos hermosos encuentros que para mí son hermosos. No sé para ustedes, pero para mí es muy emocionante este encuentro de cada semana. Y gracias a la señora Nagali por ese gran apoyo que nos da, por eh, ese patrocinio, ¿verdad? Y que sea para la refuá de los enfermos, tanto de Am Israel como miembros del grupo y familiares del grupo, que a veces yo no tengo los nombres, pero ustedes saben quiénes son, y que también sea para la solución de los problemas migratorios, tanto de quienes están en Estados Unidos como quienes están o estamos en Israel y que también se están llevando a cabo el trámite de documentación. Y bueno, la semana pasada vimos algunos aspectos sobre la infancia, pero relacionado con los estilos de paternidad y sus implicaciones en los niños, ¿verdad? En la conducta de los niños, en sus emociones, cómo nosotros con nuestra conducta, con nuestra batuta, con nuestra dirección, nuestro liderazgo, pues marcamos, reforzamos algunas conductas o las debilitamos, los ayudamos a crecer, a ser más armoniosos, a ser más funcionales en una sociedad que está llena de desafíos, pero también sabemos que de grandes bendiciones para quienes nos acercamos a la Torah y para quienes nos acercamos a cumplir las mismas de Hashem. Esto nos da la seguridad de que Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Y hoy vamos a ver sobre la juventud. Pero bueno, estamos esperando a ver si se agregan más compañeras del grupo. Y también aquí esperando que abra mi chat para poder enlazarme con la presentación. Y bien, vimos que la infancia, hay una temprana, que es desde el recién nacido hasta los 3 años. Le llaman la edad de la ternura por ahí de los 3 a los 5 años, de alguna manera. Y después viene, bueno, la segunda infancia y ya la preadolescencia, que eso es lo que vimos más o menos la semana pasada. Y hoy vamos a ver a los jóvenes, que también vamos a clasificarlos en tres grupos: la preadolescencia, la adolescencia temprana, la media y la tardía, que bueno, para algunos hay como un debate, como que la tardía también se le llama a los que ya son adultos, pero tienen también rasgos de la adolescencia, ¿sí? Bien, yo sigo aquí en espera de que cargue el chat, si no, bueno, comenzamos así sin presentación. Okay, el riesgo es que si lo cierro, lo minimizo, me va a dejar de cargar. Voy a ver si puedo nada más achicar mi pantalla o recorrer un poquito. Okay. Ahí vamos en la cara. ¿Ustedes ven bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre lo que vimos la semana pasada? ¿Alguna expectativa sobre lo que veremos ahora? Bien. Entonces, señora Nagali, comenzamos ya con las que estamos, ¿sí? Bueno, Está bien, Mora, por favor. gracias. Vamos a ver que la adolescencia es la transición entre la niñez y la adultez, en donde va a haber variables tanto de madurez mental como emocional y también madurez física. Van a haber esos cambios que van a ser muy, muy, muy notorios en la adolescencia. Y vamos a clasificar
esta adolescencia en temprana, media y tardía. Ya se me fue la carga, permítame tantito. Aquí está cargando los chats. Ok. Bien, entonces vamos a ver que en la adolescencia temprana, en donde se considera al niño adolescente de los 10 a los 13 años, ustedes podrán decir, bueno, pero a los 10 años todavía es un niño, efectivamente, pero ya se manifiesta la preadolescencia. En las niñas, por ejemplo, a partir de los 8 años empieza a aparecer el botón mamario, en donde algunas madres se espantan o algunos padres se espantan y dicen, ¿qué le está pasando a mi niña? Y la llevan al médico. Ha pasado que algunos médicos ese, en esa falta de conocimiento de la especialidad por la edad, piensan que es algún tumorcito que está creciendo y no, es totalmente normal en las niñas. Y los niños empiezan a tener sus primeros cambios hormonales a la edad de 10, 11, 12 años, ¿sí? Entonces, y las niñas también. Tan es así que ha habido casos en donde han sido padres niños de 9 años y madres niñas de 8 o 9 años. Han habido embarazos. ¿Por qué? Porque ya hay producción tanto de las hormonas femeninas y el aparato reproductor de ambos ya empieza a tener funcionalidad. No es la edad eh, más óptima, porque todavía mentalmente, emocionalmente hay inmadurez, pero ya se da el caso donde hay niños y niñas que tienen ese desarrollo tanto hormonal como emocional, aunque no es un desarrollo emocional completo. Pero bueno, en esta edad, de estos 10 a 13 años, no sé si hay algún comentario o pregunta de lo que acabo de decir, porque es algo que realmente incluso viene siendo a veces un shock para muchas personas. Incluso hay una narración de un midrash, pero bueno, no quiero ahondar a esto porque yo no soy especialista en esto de los midrashim, pero sí hay unos personajes que se dice que fueron padres a la edad de 8 o 9 años, ¿sí? Pero eso, bueno, después lo consultaremos bien porque sí lo leí esta semana, pero bueno, no me quiero atrever a afirmarlo porque a mí se me hace como algo muy fuera de lo común, pero lo menciona un midrash, ¿sí? Bien, entonces decimos que esta edad, entre los 10 y los 13 años, en su desarrollo físico va a haber ese inicio de la pubertad. Va a haber un crecimiento físico acelerado. Los niños se desarrollan y crecen bastante en esta edad. Va a haber esos cambios hormonales y esas características secundarias van a aparecer. El vello púbico, el desarrollo de la caderita en las niñas, del el pecho en las niñas, se va a engrosar la voz de los niños, ¿sí? Van a tener vergüenza en los cambios psicológicos y emocionales. En los psicológicos empieza el pensamiento, todavía hay pensamiento concreto, es decir, son muy concretos, muy literales, ¿sí? Empiezan en esa búsqueda de identidad, en donde se quieren definir cómo quieren vestirse, cómo quieren hablar, cómo se quieren comportar, empiezan a imitar a personas mayores, empiezan a desarrollar esa necesidad de pertenencia y conciencia de su cuerpo. Algunos sienten vergüenza y algunos sienten muchísimo orgullo. No sé si ustedes recuerdan la edad de sus niños, ellos cómo se sentían en estas edades. Si ellos sentían vergüenza, se escondían, se tapaban. Las niñas generalmente es la edad en que las niñas empiezan a taparse, andan con los chamarrones y los suéteres aquí al frente porque efectivamente es penoso, incómodo para ellas mostrar partes del cuerpo que saben que van a estar como muy evidentes los cambios y muchas niñas son molestadas por los niños
muchos niños van a empezar a molestarlas en la escuela y las niñas van a tener esos cambios emocionales de llorar porque son molestadas por los niños les hacen bullying, en donde no hay conocimiento de Torah, en donde no hay ese temor, eh, temor reverencial, por supuesto, no temor de miedo. Fíjense que aquí, por ejemplo, en Israel y en el mundo religioso, los hombres no voltean a ver a las mujeres. Incluso muchos caminan con un libro en la mano, eh, eso riesgo de poderse tropezar, en donde prefieren ir leyendo un libro que ir viendo a su alrededor para no ver mujeres. Y aquí es muy, muy notorio entre el mundo religioso. La mayoría de los hombres va con la cabeza baja, aquí no se molesta a ninguna mujer, ¿sí? Entonces eso es algo realmente muy bonito para la mujer porque da mucha seguridad. Nadie molesta a ninguna mujer en el autobús, ni con la mirada, ni con palabras, y mucho menos con tocamientos, como en los países en donde no hay temor del cielo, no hay temor de Hashem y no hay respeto por la mujer. Aquí es muy notorio ese respeto. En el autobús, incluso los hombres se alejan, ¿no? Y los niños, no se ve un niño que levante la cara para ver el cuerpo de una mujer. Quizá los haya adultos, quizá extranjeros que llegan, pero no los religiosos de aquí. Bueno, entonces esa es una característica, no sé si tengan algo que comentar al respecto en este punto, ¿sí? Les decía, hay esa necesidad de pertenencia y hay sensibilidad a la opinión de los amigos. Les importa mucho lo que diga el amigo, les importa mucho, es la edad en donde dicen, mamá, déjame a una calle de la secundaria, ¿no? O de la primaria. Ya no quieren que la mamá los lleve, y mucho menos que los lleve de la mano. Algunos niños sí se atreven a darle el beso a la mamá o pedirle, dame tu bendición, por ejemplo, en las escuelas, en los países obviamente no judíos, en las escuelas laicas, pero que se acostumbra a que las mamás o los papás den la bendición a su manera, pero sí la piden, ¿no? Pero muy pocos, ya la mayoría dicen, ¿sabes qué, papá? Déjame aquí a una callecita, mamá, déjame aquí, lejitos de la escuela, ya se apenen, y menos que los lleven las abuelas o los abuelos, no en todos los casos, ¿sí? Pero hay esa sensibilidad a la opinión del qué dirá el amigo o la amiga, porque entran a la escuela y los empiezan como a vacilar, a molestar. No sé si tengan ustedes algún comentario al respecto. Esto es entre los 10 y 13 años en donde se está cimentando, se están dando exactamente los cimientos de la personalidad, están definiendo su carácter, empiezan a definir su carácter, ¿sí? Bien, ¿algún comentario, pregunta? Ok, pasamos entonces a la siguiente edad, que es la adolescencia media, que va de los 14 a los 17 años. ¿Tienen hijos de los 14 a los 17 o ustedes pasaron por esa edad? Por supuesto, yo considero que sí. Así es que recordemos cómo éramos. En relación al desarrollo físico, ya hay consolidación de los cambios, es decir, como que ya crecen más lentos, ya no es un crecimiento abrupto como se dio entre los 12 y 13, todavía los 14, 15, 16, pero ya los 17 ya como que ya el crecimiento es un poquito más lento. Sus características sexuales, físicas ya están muy consolidadas, ya se ve claramente quién es niño y quién es niña, aunque de chiquitos también. No sé si ustedes se han dado cuenta, quienes tengan vecinitos, sobrinos, hijos chiquitos de 2, 3, 5 años, el niño ya se le ve su cuerpecito de hombre y a la niña su cuerpecito de mujer, pero en niña, ¿sí? Entonces, bueno, para esta edad, adolescencia media, entre los 14 y 17, ya las características sexuales están muy consolidadas, ya tienen mucha fuerza, mucha energía, ya son como que los fuertes de la casa. Ya no te puedes poner a jugar con un niño de esta edad a fuercitas porque el niño ya te gana, ¿no? Digo, si es que alguien se atreve a jugar con ellos por parte de los padres o los tíos. El desarrollo psicológico, el pensamiento ya es más
abstracto, ya es más, por ejemplo, le entienden más a las matemáticas, ya no son tan literales, ya entienden simbolismos, el razonamiento es más crítico, buscan ya la consolidación de su identidad, ya saben como que definido qué música les gusta, qué estilo de ropa, qué alimentos, cuáles son sus platillos favoritos, pero que ya dicen, ay mamá, esto no me gusta o esto sí me gusta, sus colores favoritos, ya empiezan como a vestirse como su grupo de pertenencia, ya son más autónomos, ya tienen más iniciativa, ya se cuestionan la autoridad, ya no quieren obedecer mucho la autoridad por allá de los 16, 17 años, cuestionan las normas, cuestionan la autoridad, retan a la autoridad, ¿sí? Sus emociones son encontradas, todavía son encontradas. Digo, si de los adultos son emociones encontradas a veces, mucho más todavía a los 10, 17 años, de los 14 a los 17. Pero hay un despegue de la familia. Ya es que sabes que mamá tengo tarea, es que me voy a reunir en equipo. No, vayan ustedes, yo me quedo, tengo cosas que hacer. Ya le dan prioridad a esos grupos de pertenencia, a esos, entre comillas, amigos, porque también es la etapa del enamoramiento y de la desilusión, en donde esos amigos o ese primer amor que va a aparecer, pues los va a desilusionar. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Yo, Mora, creo que la etapa que nos habló antes es una de las más difíciles, ¿no? De la relación de los padres hacia los hijos, porque cuando empieza a haber cambios, los niños como que se empiezan a retraer más. Y es importante ahí la comunicación. Y en mi caso, pues yo no tuve buena comunicación con mis hijos, no los entendía. Aunque yo pasé por esa misma situación, a veces es difícil tener esa paciencia con ellos, porque es cuando más se sienten retraídos. Sí, así es. En el cambio de la niñez a la adolescencia, ellos tienen emociones encontradísimas. Hoy están contentos, mañana están enojados. De un momento a otro pasan del enojo a la alegría, de la alegría a la tristeza, de acuerdo también a cierta madurez, ¿no? Porque hay niños que a esa edad son más maduros, emocionalmente hablando, pero hay otros que van a ser más inmaduros emocionalmente hablando, y no es que esté mal, no vamos a decir ni que está bien ni que está mal, porque no le vamos a poner juicio, pero sí, de acuerdo, mucho tiene que ver con la estabilidad emocional de los padres, con la contención que los padres le dan, con la escucha que los padres le dan, con el intercambio exacto de comunicación con los valores, con las bases, tiene que ver con el contexto, con las bases religiosas, con las creencias limitantes de los padres que generalmente se las introyectamos a los hijos, y tiene que ver también con la escala de valores y prioridades que tenemos en la casa. Si hay normas bien establecidas que han dado estructura a los hijos, como que van a transitarla un poco mejor, pero si hay ejemplo, vimos la semana pasada los padres autoritarios, en donde lo que yo digo, entonces ellos van a guardar el rencor, y cuando tienen una cierta edad en donde ellos ya pueden rebelarse, lo van a hacer y se la van a cobrar a los padres, ¿sí? Entonces es muy ambigua la situación de los adolescentes de la adolescencia temprana, porque están en un despertar de conocimientos, de emociones, quieren explorar, es cuando se empiezan algunos a ir de pinta, porque ellos están midiendo hasta dónde pueden llegar sin que haya consecuencias por parte de los padres, hasta dónde van midiéndole, por decirle así, a la regla, van midiéndole al estire, afloje de la cuerda, ¿sí? Entonces, ahí los padres tienen que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, pero también límites claros. Y hay cosas, eh, como dicen algunas personas expertas en esto, hay cosas no negociables. Hay cosas negociables y hay cosas no negociables. Ejemplo, eh, para mí, desde mi punto de vista, solo es mi opinión, algo no negociable es que se vayan a dormir a la casa de los amigos o amigas. No, eso no es negociable. No hay posibilidad que te vayas a dormir a casa de los amigos y las amigas.
y ni de los tíos segundos, terceros, si no conoces perfectamente bien a quienes viven en esa casa. En el mundo no de Torah, en el mundo de los países eh, con otras religiones, pero que no conocen a Kadosh Baruj Hu, que no están vinculados con el temor a Hashem, se ha dado que es en la familia en donde han sucedido los abusos a los menores. Es en la familia, no es con extraños, es con familiares y conocidos. Entonces, mucho, mucho cuidado. Algo para mí no negociable es ese punto. Los niños no se duermen en otra casa donde no estén sus padres y que no sea con sus padres, es decir, bajo la supervisión de los padres. No sé si para ustedes hay otros puntos no negociables, ¿no? Por ejemplo, la comida puede ser negociable. Hoy no quieres esto, bueno, te tolero y te doy quizá otra cosa. Pero sí hay cosas que, desde mi punto de vista, son estrictamente no negociables. No sé ustedes qué opinen al respecto, pero eh, incluso en los adolescentes, ¿no? En la experiencia que yo tuve como docente de secundaria principalmente, pues vi muchos casos de niñas que no cumplían los 13, 14 y ya estaban en una situación de embarazo. ¿Por qué? Porque los padres empezaron a aflojar mucho, a dejar a la hija que el noviecito la fuera a traer y a dejar, o a dejar que se fuera a quedar a casa del novio, y pues eso es como que lo que ocasionó que hubiera un embarazo temprano, por ejemplo. Ujú. Bien, entonces, esto no sé si haya comentarios hasta aquí. Y bueno, esto sería lo que es la adolescencia temprana y la adolescencia media, en donde les comentaba que ya hay ese despegue familiar, ya hay prioridad con los asuntos tanto académicos escolares como con los asuntos de sus grupos de pertenencia. No sé si aquí son ya dos grupos de adolescencia que hemos visto y viene la adolescencia tardía, que va de los 18 a los 21 años. Ya son un poquito más adultos, ya se sienten más adultos, es más, ya no quieren cumplir reglas, ya tienen más autonomía, ya tienen más libertad, ya tienen mayor toma de decisión madura, pero eso no quiere decir que no se vayan a equivocar o que no vayan a tener dudas, que no vayan a fluctuar entre eh, eh, entre esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, o en donde igual quieran probar y explorar nuevas situaciones, tanto psicológicas como emocionales. Y aquí el enamoramiento se da más profundo. Y aquí, cuidado, porque donde se te enamore la hija o el hijo, entonces aquí es más peligroso. Es la edad en donde muchos chicos, cerca de los 18, algunos ya se quieren casar a los 18 y si pasan por ahí de los 23, más difícil que se casen rápido, ¿no? Pero como que entre los 16, 17, 18, 19 se dan mucho los enlaces, ¿sí? Las parejas. Pero pasando de los 20, 21, 22, 23, a veces se vienen casando hasta los 30, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa entre los 18 y los 21? El desarrollo físico ya está totalmente definido, ya está esa madurez física sexual completa, ya hay freno en el crecimiento, ahora sí difícilmente después de los 21 se crece, ya no se crece, o incluso a los 21 algunos dan el estironcito y se consolidan esos rasgos físicos, es decir, ya difícilmente se cambia de rasgos, a veces de la infancia temprana a la tardía, los niños cambian, de repente es que se parecía tanto a la mamá y ahora es idéntico al papá, ¿no? O se parecía a la abuelita paterna y ahora se parece al abuelo materno, por ejemplo. Entonces ya hay cambios, perdón, ya no hay cambios después de esta edad de los 21, ya difícilmente va a haber cambios. En su desarrollo psicológico hay una apertura mental en donde el aprendizaje, la memoria, el pensamiento abstracto ya comprenden cosas de un nivel superior en física, en matemáticas, ya toman decisiones por sí solos, difícilmente ya consultan a los padres. En muchos casos, ya muchos a esta edad dicen, yo ya no voy a pedir permiso, solo voy a avisar. No es lo correcto, pero por eso en el judaísmo es la edad en donde ya se casa la mayoría. A los 18, 17 las chicas, 18 los chicos,
para que ellos ya consoliden su propia familia y tengan responsabilidades. Bueno, también hay una construcción de proyecto de vida. Estamos hablando en términos humanos, psicológicos, científicos, ¿sí? Ya se construye el proyecto de vida, es decir, ellos ya saben más o menos qué quieren estudiar, a qué se quieren dedicar, qué quieren hacer con su vida. En la gran mayoría. Muchos también van a estar indecisos y van a estar sin saber exactamente qué es lo que quieren. Va a haber ya una estabilidad emocional, va a haber una definición de carácter, ya van a estar su personalidad más cimentada, ya sabe la mamá y el papá quién es quién de sus hijos. Si algo pasa, digamos en la casa, dicen, ah, fue fulanito, fue menganita. O sea, ya no hay duda, ¿sí? Quizá desde por ahí de los 16, ¿no? Pero entonces ya hay una consolidación de la personalidad, ya hay un enamoramiento más arraigado, ya hay una toma de decisiones más firme y ya tienen el proyecto de vida en la gran mayoría, no en todos, bastante definido. Es decir, ya saben qué quieren. Y entonces ahí ya hay una oposición más fuerte con la autoridad de los padres. Bien, no sé si aquí hay alguna pregunta o algún comentario que quieran ustedes agregar. Y bueno, esto es en Yo puedo términos hacer una generales. pregunta, Nora. Adelante, señora Almit. Entonces, ¿hasta los cuántos años van a dejar de hacer berrinche, por así decirlo? Miren, jurídicamente, por ejemplo, en México, a los 18 años ya se adquiere la adultez, Ujú. pero eso es jurídicamente, en donde ellos ya responden, porque antes era a los 21, pero en tema de delitos se acortó la edad para que empiecen a responder y no sean tomados como adolescentes, sino ya como adultos. Entonces, de acuerdo a la personalidad, al grado de consentimiento, al grado de madurez, al grado de responsabilidades que van teniendo, pues es la edad en donde se supone que deben de dejar de hacer berrinches. Ujú. Es la edad, en esta edad, de los 17 a los 21, de los 18 a los 21. Sin embargo, bueno, va a haber, creo yo, de todo, ¿no? De todo, en el sentido de que, permítanme un tantito, estoy tratando de conectarme con la computadora. Entonces, pues va a haber de todo de acuerdo a la personalidad de cada hijo, fíjense si es niño, si es niña, si es hombre, mujer o si es, como les digo, es que hay tanta diversidad. Señora Nagali Linda, ¿no me podría volver a mandar el link en el chat? Mire, lo estoy moviendo y no me deja llegar Sí, a claro, él. Mora. Ya lo pude abrir, pero a ver si me pudiera llegar. Ya lo tengo abierto. Uy, cómo me costó. Miren cuánto tiempo ya. Casi 40 minutos y no sé por qué esta computadora está así tan lenta. Estoy intentando conectarme para que vean las diapositivas, pero bueno. Entonces, señora Almita, no sé si respondo a su pregunta, pues es que de acuerdo a la personalidad, a veces si el hijo es varón y está más consentido, pues es el que va a hacer más berrinches, o si la hija es la más consentida, quizá va a ser más berrinches, o pues no sé, de acuerdo también a la madurez emocional y psicológica de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, es el... perfecto. Gracias, Mora. Con gusto, corazón. Sí, no me sale, parece, no me deja conectarme desde mi computadora. Es que esta compu está más viejita. El diluvio, yo creo, porque está muy viejita y fue armada. Me la traje de México y ya está súper lenta y súper, me da problema.
No quiero no me aparece el link, no me aparece el nuevo. Anita, ¿te lo puedo enviar entonces? Sí, Mora, envíemelo. Uy, 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 a ver. Voy a tener que cerrar el WhatsApp. Perdone, a ver. Es que si quiero que ustedes vean de modo que ustedes vean la presentación. No, de plano, no me dejó. Entonces, Anita Linda se lo envío. ¿Me puede decir perdone? Anita, ¿me puede decir su correo? Sí, se lo mando. Dígamelo así, con la primera letra para que me aparezca. Ana HDZ, Eh, PEZ. uy, 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 ni siquiera me responde aquí tampoco. ¿Dónde puede salir? Salir o esperar. Bueno, si no seguimos así, porque no me deja. Ok. Ok. Bueno, continuamos. A ver, computadora ya. Yo necesito una nueva, creo. Ok, discúlpenme. Ya no se pudo mandar la presentación. Ok, la vuelvo a abrir y continúo. Bueno, hasta aquí no sé si hay algún comentario, creo que es muy básico. Bueno, ¿cuál debe ser el procedimiento de nosotros como padres? Aunque pareciera que ya lo agotamos todo, paciencia, diálogo, diálogo. Miren, a veces algo les molesta y andan de malas todo el día, los adolescentes, no los padres, pero a veces los padres. ¿Cómo podemos, en verdad, funciona? Esto es un secreto. ¿Cómo funciona bajar el nivel de molestia de los hijos? Háganles un platillo que les gusta, háganles una broma que les gusta, recuérdenles un recuerdo de cuando eran niños o más adolescentes, adolescentes de esa temprana adolescencia, algo que recuerden bonito, es una conexión emocional. Ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal lugar? Uy, me acuerdo mucho de las vacaciones, estamos en abril. Uy, me acordé de abril de tal año en donde nos fuimos de vacaciones a la playa, no sé, por mencionar algo. Ay, háganles, no sé, tacos dorados. Y les van a decir, uy, qué rico, mamá. Ejemplo, ¿no? Les digo tacos dorados porque tengo un nieto que vive ahorita conmigo y quiere tacos dorados. Y de repente yo le digo, vamos a comer, vamos a esto. Y eso hace que conectemos porque nos da chance de platicar. Y es mi nieto. Yo ya pasé por la edad de educar a los hijos. Entonces, fíjense, es un reto, porque ya no lo puedo mandar como a un hijo. Ya no le puedo pedir las cosas igual que a un hijo. Entonces, tiene uno que tener mucho tacto, ¿sí? Negociar, negociar. ¿Sabes qué? Hoy yo lavé los trastos, mañana te toca a ti. ¿Qué te parece? Que me apoyas con eso. No sé. eh, yo ya te di esto, pero tú que me puedes también corresponder. O sea, así claramente, porque también ellos son muy susceptibles, ¿eh? No les puede uno decir que les da uno
recibir algo a cambio, porque, uy, se infartan. Pero sí, ¿sabes qué? Yo ya di esto, esto y esto el día de hoy, échame la mano con esto. Yo ya te apoyé con esto, échame la mano con esto. Entonces, sí, negociar con los hijos, escucharlos, tenerles paciencia, ¿sí? Mucha paciencia. Y a veces, en verdad, no enfrascarnos en una discusión, porque ellos nos van a ganar. Ellos tienen uno y mil argumentos que para ellos son la verdad universal. Entonces, a veces, más vale que nosotros guardemos silencio, no porque ellos nos ganen una batalla, sino porque haya paz. Es mejor tener paz que tener la razón, que demostrarles que tenemos la razón. Mejor paz y poner tiempo fuera. ¿Qué es tiempo fuera? Salirte o que ellos salgan de la casa. Y si salen, ejemplo, algún hijo que da un portón, un portazo, que se sale, no perseguirlo, no irle a decir, no, espérate, no, discúlpame, porque le reforzamos más la conducta. Dio un portazo y se fue, que le vaya bien, ya regresará. Si amenaza con irse, pues que te vaya bien, que Dios te bendiga. Dime cuándo, cuando ya la situación es insostenible, ¿no? Pero tenerle mucha paciencia, va a pasar, esta etapa no es eterna, pero es difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Digo, alguien me pidió el tema y creo que quien me lo pidió no está, porque no siempre se puede, ¿no? Yo entiendo, pero es importante que les tengamos mucha paciencia a los adolescentes, mucha paciencia. Y cuando se nos acabe la paciencia, comprar un poquito más, escucharlos, pero también corregirlos a tiempo, más en la adolescencia temprana, porque ahí se puede más que en la tardía. Todavía en la temprana se puede, en la media se puede, en la tardía es muy difícil, porque es una edad en donde ya están en la universidad o ya están en el trabajo, ya están en una carrera técnica, en donde algunos ya trabajan y entonces sienten que como dependen menos de los padres, ya los van a escuchar menos o van, entre comillas, por la palabra que voy a usar, a obedecer menos. Y entonces hay un choque, porque también el padre empieza a sufrir esa, ese shock de carecer de autoridad. Y hay hijos que lo dicen claramente, discúlpame, pero yo ya no te voy a pedir permiso, solo te voy a avisar, ¿sí? Y entonces también los padres podrían decir, hay por ahí un video que ya no he visto en estos últimos años, pero que existía, ¿no? Que decía, me voy de la casa de mis papás, pero después viene y dice, oye, tienes una bolsita de arroz, oye, tienes jabón, oye, tienes shampoo, oye, ¿me prestas esto? Pues no, que quería ser independiente, ¿sí? Oye, ma, ¿me prestas para la renta? Pues no, que quería ser independiente. Si vas a ser independiente, tú te vas a sostener todo, ¿no? Y si se quieren ir, ok, te vas a ir, pero mira, esto y esto. Y esto va a depender de ti porque no vengas conmigo a pedir, ¿no? Ejemplo. Y bueno, además de mucha paciencia, ¿no? No sé si algo por aquí me está faltando. Paciencia, comunicación, pero también reglas claras. Creo que es básico. También límites y reglas claras. Porque si no, ha habido casos muy tristes que también los enfrenté como orientadora educativa, donde llegaban las mamás y decían, es que él me pegó, muchachito de 13 años, 14, 15, es que él le pegó a su papá, llegaban las mamás llorando, es que él ya no avisa o es que ella ya llega a la hora que quiere, ya no pide permiso y ya no avisa y ya no llega incluso a la casa. Hubieron casos de mamás que fueron a vernos. ¿Saben qué? Queremos que le digan a la mamá de tal niña que no la quiero en mi casa después de las 10 de la noche. Sé por qué. El otro día se quería quedar a dormir y la tuvimos que llevar a las 12:30 de la noche. Ejemplo, ¿no? O sea, muchísimos casos que vimos ahí en el departamento de orientación. Entonces, igual niños, bueno, había uno o dos casos tuvimos de niños ludópatas, en donde la mamá lo mandaba por las tortillas y él se iba a las maquinitas a jugarse el dinero. Y decía, es que puedo ganar. Pero de una vez que ganaba, había como 10 que perdía o más, ¿no? El muchachito. Y la mamá y la abuelita no podían ya controlarlo. Entonces, reglas muy claras cuando empieza esa adolescencia temprana. No sé si hay algún comentario que agregar.
Y bueno, vamos a entrar a la parte de Torah o cabalística. Nos dice esta área de un poquito de misticismo, pero espiritualidad sobre todo, que la adolescencia se va a considerar como el paso entre la inmadurez espiritual a la responsabilidad del alma, donde el alma se tiene que hacer cargo de su ser físico. Señora Alma, dile, tiene usted su manita levantada, por favor, abra su micrófono adelante. Nada más iba a hacer un comentario, Mora. Mire, yo cuidé a dos niños como 4 o 5 años porque salían de la primaria y era Ujú. una niña, un niño. La mamá, de una pues vendía cositas así como Mary Kay y la otra era Ajá. testigo de Jehová y la que es mamá de la niña la descuida mucho, Mora. Ujú. Y le deja dormirse en casas y, ay, Mora, mejor ya no voy a hacer comentario porque voy a caer en la chónara. Prefiero retractarme, disculpe. Ok, está muy bien. A veces, mientras no digamos nombres, está bien. No, a veces estamos exponiendo solo casos, como los que yo les expuse. Vi muchos casos. A mí me tocó personalmente hablar con una mamá cuya niña de 13 años iba a cumplir los 14, estaba embarazada, ¿sí? Y fue un caso muy difícil, muy fuerte, en donde el debate también está entre las otras mamás de por qué esa niña viene embarazada a la escuela, es un mal ejemplo para mis hijas o para mi hija, y el debate entre los derechos que se le otorgan a las adolescentes en condición de embarazo, en donde ellas tienen derecho de acudir a la escuela, y era una lucha muy fuerte que vivimos en la escuela. Ahorita le doy la palabra a la señora Febe por este caso, por ejemplo, y no fue uno solamente, ¿sí? Chicos que teníamos que andar casando porque eran novios, pero eran más pareja formal que novios amigos, ¿no? Entonces, fueron casos muy difíciles y esto, créanme, no es la es exponer casos de situaciones eh, que se viven. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de estos casos, nosotros nos despertamos a poner atención. Eh, dice un dicho que es muy coloquial, no sé si quepa aquí, pero dice, cuando veas que las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, wow, está pasando esto, en donde ya están creciendo y están entrando a la adolescencia, que me espera con las bases que yo estoy dando, que he dado, que me espera con las conductas de la casa, si se comportan así, si tenemos estas bases o estos valores o estos principios, qué no quiero yo para mi casa, para mi hogar, para mis hijos. Y entonces ahí es donde no lo decimos por juzgar, sino por prevenir, ¿sí? Porque por otro lado sabemos que todos tenemos un ticún y que cada quien va a vivir lo que le toca vivir. No vamos a vivir lo que no nos toque vivir, pero también nosotros tenemos que abonarle al cuidado de nuestro hogar, ¿sí? Señora que me había levantado la mano, señora Febe. Adelante, Bueno, por favor. nada más puedo comentar algo rápido con respecto a Sí, esos niños. Yo me sí, sí, hubiera por quedado favor, con la señora. niña, yo me hubiera quedado con la niña para toda la vida, Mora. Yo lo hubiera Ajá. llevado a la escuela, yo lo hubiera casado, yo todo, pero bueno, me la retiraron, pero yo en la medida de lo posible la rescataba para que se quedara a dormir en mi casa. Eso es todo lo que voy a comentar. Ok, señora Alma, pues bendecida usted, sea usted bendecida por esa acción. Efectivamente, también nos tocó casos fuertes en donde yo en alguna ocasión le pedí permiso a mi familia si me podía llevar a alguna niña a vivir con nosotros, ¿no? Pero bueno, siempre hubo alguien que nos ubicaba en la escuela, ¿no? Cuando yo se lo comenté a mi jefe inmediato, porque era una niña que sufría abuso, decía él, y si algo le pasa a la niña, usted se va a hacer responsable, porque sus familiares la pueden acusar a usted si algo le pasa a ella. Y usted va a responder jurídicamente. Entonces eso
me detuvo, ¿sí? Bueno, ¿alguien más quería comentar algo? Ok, Buenas noches, Mora, y buenas tardes a sí, todas. Ángel, Bueno, es de mi hijo. adelante. Cuando él tenía 17 años, le comentó a mi esposo que él se iba a ir de la casa nada más que cumpliera 18 años. Y entonces mi esposo le dijo, ok, está bien, porque supuestamente se iban a ir a vivir con unos amigos, a casa Ujú. de unos amigos. Y entonces dijo, ok, dice, pero recuerda que aquí lo tienes todo, pero cuando tú regreses, tienes que pagar renta y tienes que pagar gastos de aquí de la casa. Y yo creo que lo pensó bien y pues no, nunca pasó eso, pero después de pasar el tiempo se lo agradeció a mi esposo y le dijo que gracias por haberle, o sea, haberle puesto eso, porque Sí, sí, pues sí, él sabía que pues por su edad nada más de pronto él decidió eso y por los cambios también que él tenía, tomaba malas decisiones y pues después hasta le dijo a mi esposo que cómo le hacía él para sostener a la familia, porque ahora que él ya compró su casa y ve los gastos, ahora se ve, o sea, dice, ¿cómo le hacías tú para sostenernos? Ahora yo veo, o sea, vive él solo y ve los gastos y, o sea, ve que es difícil la situación, no es lo mismo que antes cuando estaba en casa. claro, Ujú. Gracias, claro, es todo. claro. Donde ya van a adquirir responsabilidades ante la sociedad y ante Hashem. Y entonces empiezan a formar una identidad, pero con enfoque espiritual. Aquí ya ellos, los niños empiezan ya a acudir a la sinagoga a cumplir con todos los rezos diarios, Shaharit, Minja y Arbit. Y las niñas ya empiezan también a rezar formalmente con su, no, esto de como los 8 o 9 años, ya a rezar con Amidá, hacen su Birkot Shahar, su eh, Shema Israel, Amidá, y en fiestas Alel, entonces ya se cumple con más compromisos espirituales, ¿sí? Ok. Y bueno, eh, la adolescencia también corresponde al desarrollo de emociones que están presentes en el árbol de la vida, ¿sí? En ellos también se va a analizar, es bueno que ellos conozcan la función del árbol de la vida, en donde en nuestro cuerpo, en nuestro ser, más que en nuestros miembros, en nuestro ser está representado el Gesed, que es el amor, la Geburah, que es la disciplina, el Netzach, que es la perseverancia, el éxito, es decir, los logros, el Hod, que es la humildad, y el Yesod, que es la conexión con todos los demás ámbitos, y también el Keter, que es la conexión con lo divino. Entonces, el adolescente, en ese tránsito de adolescencia a juventud, va a aprender a equilibrar sus impulsos, sus emociones, a equilibrar entre su Yetzer Hara y su Yetzer Tov, entre su inclinación al bien y su inclinación a lo no positivo, sino a lo negativo, a su ego, porque el adolescente es egocéntrico, el joven es egocéntrico, tal parece que su mundo es el único que va a importar, ¿sí? Y bueno, entonces la Kabbalah no ve a la adolescencia como una crisis, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual, una oportunidad de nutrición del alma a través del estudio de la Torah. Por eso también se casan muy jóvenes para que empiecen a cimentar un hogar
y empiecen a trabajar todas esas midot, pero ahora en la construcción de su hogar y en la construcción de la educación de sus hijos, muy jóvenes, pero eh, se prefiere que ellos empiecen a formar su hogar para que no corran el riesgo de tener deseos correspondientes y propios a su biología y que no los puedan controlar y entonces cometan infracciones. Por eso, pues mejor se casan, pero dentro del estudio de la Torah, ellos van a ir canalizando todos sus pensamientos, sus emociones, sus fuerzas, su energía, todo a su hogar, a su nuevo hogar. Y entonces, después de que ellos se casan y que crían hijos, muchos empiezan el camino del estudio académico. En algunos lugares muy religiosos, vamos a ver mujeres que ya tienen 3, 4, 5 hijos, y entonces empiezan a estudiar la universidad. Y hay escritoras, hay médicos, hay enfermeras, estoy hablando de mujeres, eh, maestras, químicas, de muchas carreras, ¿sí? Y bueno, hay quienes no son tan religiosos, pues hacen su servicio militar y después se casan y después estudian, o al revés, hacen servicio militar, estudian y se casan, ¿no? Entonces, la adolescencia no es solo un cambio biopsicoemocional, sino también es un despertar del alma para su propósito. Ya el joven empieza a canalizar cuál es su misión en la vida. Y bueno, esto es en cuanto a adolescencia y juventud. Bueno, hay más detalles, pero ya son como muy específicos de cada familia, de cada personalidad, de cada joven, sea hombre o sea mujer. Y también en el mundo no religioso, al menos no conozco que en el religioso haya, es donde también, lamentablemente, por ese fomento de las libertades y de los derechos del ejercicio de la sexualidad, pues también muchos, o estoy hablando del mundo de otros países y de aquí igual podría ser, no lo sé, en donde deciden cambiar de rol biológico del que le ha tocado, biopsicosocial, ¿sí? Y sexual. Y bueno, el punto es que cabalísticamente y de acuerdo a la Torah, la adolescencia es no solo un cambio biopsicosocial, sino, como les comenté anteriormente, es un despertar del alma hacia nuestro propósito de vida, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la Kabbalah, de acuerdo a la misión que Akadosh Baruj Hu nos ha dado para completarnos como vasijas con simbólicamente como seres humanos incompletos para nosotros con nuestro libre albedrío completarnos. Y esta es la edad ideal en donde empieza esa completud o completitud, pero con conciencia, porque la trabajamos desde la infancia, pero con conciencia a partir de esta edad. Pues muchísimas gracias. Este fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Lamento que entraron tan poquitas, que somos poquitas. No sé si cada vez somos menos, pero la invitación queda ahí. Sean grandemente bendecidas. Feliz séptimo y Shabbat Shalom.